Buenas tardes, vamos a continuar con el curso Introducción al desarrollo de software con aplicaciones a la ingeniería química. El día de hoy vamos a revisar cómo desarrollar las líneas de rectificación, de agotamiento y la línea de alimentación. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es obtener un polinomio que pueda representar la curva de equilibrio. Entonces, vamos a ir a nuestro código y ya he creado yo una función donde vamos a indicar el componente 1, componente 2, la presión y una composición en la que vamos a estar evaluando el polinomio. Obtenemos los datos XY de nuestro sistema y en una nueva variable llamada Z vamos a utilizar la función de NumPy que se llama polyfit e indicamos los datos X y Y le decimos de qué grado queremos el polinomio. Este grado puede variar, pero en mi experiencia un polinomio de grado 10 tiene un buen ajuste para los datos de la curva de equilibrio. Después de eso, para poder estar evaluando el polinomio, vamos a utilizar la función de NumPy que se llama poly1d y metemos aquí los coeficientes que obtenemos del polinomio creado y nos queda una función que nos va a indicar que yo puedo dar un valor cualquiera de composición y evaluar el polinomio que hemos creado y pues nos retorna la composición del vapor. Este paso es de mucha importancia, pues nos va a permitir resolver todo el gráfico. Una vez que tenemos el polinomio, lo siguiente es revisar cómo se va a comportar la línea de rectificación. Y lo importante es obtener su pendiente y la ordenada al origen. Para ello, hay que revisar el comportamiento que va a tener cuando tenemos la siguiente expresión. Vamos a revisarla. Esta expresión de aquí. Pero antes veamos las variables que involucran este gráfico. XB, la composición en el fondo. XF, la alimentación, la composición en la alimentación. Y XD, la composición en el domo. Q, la calidad de alimentación. Y R, el reflujo mínimo. Una vez que tenemos claras las variables, veamos que esta expresión nos va a decir el siguiente comportamiento, que en la alimentación tenemos lo siguiente, esa línea recta, y en esta expresión pues fácilmente podemos identificar que tenemos una línea recta de igual manera y queremos obtener la pendiente para poder obtener R mínima. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Pues encontrando las coordenadas de este punto y de este punto de aquí. Para ello recordamos que aquí XD es igual a YD, ya que estamos en la línea de 45 grados. Y aquí tenemos XF y utilizando el polinomio que creamos anteriormente vamos a tener YF. Y con esto pues fácilmente podemos encontrar cuál es la pendiente y la ordenada al origen, resolviendo este sistema de ecuaciones. Y obtenemos R mínima, sustituyendo la pendiente que encontremos. Eso como se hace en el código, vamos a revisarlo. Bien, pues aquí tengo una función que le he llamado mt-lref y los argumentos son el componente 1, componente 2, la presión, la composición en el domo, la composición en la alimentación y el reflujo mínimo, que son las variables que hemos visto en el gráfico. Y lo que se tiene que realizar primero, pues como les decía, es evaluar
cuál es el valor de YF en la alimentación utilizando la función del polinomio que creamos anteriormente. Y pues ingresamos los argumentos. Aquí en lugar de XY, pues ponemos XF y lo evaluamos. Una vez que tenemos esto, vamos a crear un polinomio en el que vamos a encontrar el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Nuevamente utilizamos la función polyfit, ingresamos las coordenadas que vimos en el gráfico y le decimos que queremos una ecuación de primer grado. Y con eso obtenemos la pendiente y la ordenada al origen. Eso lo obtenemos en forma de lista, y ya que está en forma de lista, pues entonces tenemos que tomar el elemento 0, que es la pendiente, y vamos a utilizar por el momento solamente el elemento 0, que es la pendiente. La ordenada al origen la dejamos. Vamos a regresar a revisar el gráfico. Entonces, una vez que tenemos nuestro reflujo mínimo, ahora sí hay que encontrar cuál es el comportamiento de nuestra línea, que sería esta línea verde. ¿Y cómo va a quedar la ecuación? De la siguiente manera: va a ser R igual al reflujo mínimo por R mínima, y eso pues lo podemos sustituir en esta ecuación. Y esta ecuación va a ser la de esta línea de aquí. Regresemos al código. Aquí pues estamos haciendo la operación que indicamos, RM por R mínima, y obtenemos la pendiente y la ordenada al origen, que también nos va a estar ayudando más adelante, que sería esto de aquí y esto de aquí. Eso es lo que tenemos que obtener, y eso es lo que nos va a devolver esta función. Nos va a devolver el valor de R y la pendiente y la ordenada de nuestra línea de rectificación, ya con la variable R. Ahora vamos a obtener la intersección entre la línea de alimentación y la línea de rectificación, que sería este punto de aquí. Para nuestro caso sería este punto de aquí, en este gráfico. Y entonces vamos a ser cuidadosos de revisar los siguientes casos: cuando Q vale 1, cuando Q vale 0 y cuando Q tiene algún otro valor. Para esto vamos a realizar lo siguiente: si Q es igual a 1, vamos a tener que sustituir en nuestra ecuación XF en la ecuación que tenemos aquí en esta parte. En lugar de XM vamos a poner XF, y de esta manera pues vamos a encontrar el valor de la intersección. Sería XF y el valor que encontremos aquí de YF cuando vale 1, que es líquido saturado. Y si Q vale 0, tenemos que despejar de nuestra ecuación de la línea de rectificación a XM, y YM más 1 va a ser igual a XF. Por lo tanto, nuestros valores van a ser los siguientes. En las coordenadas va a ser XF y el valor que encontremos de X
m. Bien. Y para el caso general, tenemos que solucionar el siguiente sistema de ecuaciones. Como ya conocemos el valor de la calidad de alimentación, ya conocemos R, ahora tenemos que encontrar estas coordenadas. Esas coordenadas representan la intersección que queremos buscar. Ahora, vamos a ver cómo hacerlo en el código. Antes de eso, hay que crear una función que nos permita obtener la pendiente y la ordenada de nuestra línea de alimentación, el cual pues es la expresión de la calidad de alimentación sobre la calidad de alimentación menos 1. La ordenada al origen va a ser la composición en la alimentación sobre 1 menos la calidad de alimentación. Eso nos va a devolver. Esta función nos va a ayudar más adelante. Entonces, para encontrar la intersección de la línea de rectificación y la línea de alimentación, creamos esta función, ingresamos cada uno de los argumentos que necesitamos y vamos a obtener los coeficientes de la línea de rectificación, que son los de esta función que hicimos hace un momento, y pues también nos da la pendiente y la ordenada al origen y el valor de R. Eso es lo que vamos a estar utilizando. Y como les había dicho, tenemos los coeficientes y podemos utilizar esta función para evaluarlos. Creamos el polinomio o la función y evaluamos en xf, como lo he mostrado aquí. Evaluamos en xf y con eso obtenemos la intersección xf y el valor de yf. Y ahora, cuando q vale 0, obtenemos los coeficientes, que sería la pendiente, y sustituimos en la ecuación, como les he mostrado, para el caso que q vale 0, vamos a sustituirlo de esta manera. xm igual a xf menos la composición en el domo sobre r más 1 multiplicado por r más 1 sobre r. Y pues aquí se puede ver la expresión. Bien. Entonces, una vez que tenemos ya esta expresión, obtenemos las intersecciones de xm y xf. Pero quiero que veamos un poco mejor cómo se obtiene esto. Bien, o el porqué de esto. Vamos a ir hacia nuestro gráfico. Y vamos a crear una línea aquí. Pongámosle este color y digamos que es este. Q es igual a 1. Bien. Entonces, como Q es igual a 1, el valor de X no cambia, solamente cambia el de Y. Entonces, por eso es que podemos evaluar esa línea en xf y obtener el valor de Y de nuestra línea recta. Y para el caso del vapor saturado pasa lo contrario. El valor de Y no cambia, pero sí cambia el valor de X. Y entonces vayamos hacia acá, hacia nuestro gráfico. Sería este comportamiento. Vamos a dibujarlo mejor. Y entonces vemos que aquí Y se va a mantener constante
y x sí va a cambiar de valor, se va a mover hacia acá. Y por eso, pues despejando de la línea de rectificación, de la ecuación de la línea de rectificación, obtenemos el valor nuevo para x. Es decir, en una primera ecuación se tiene que encontrar y, y en el otro se tiene que encontrar x. Y por eso es que se despeja y se realiza de esa manera. Ahora, para el caso general, regresemos al código. Obtenemos nuestros coeficientes de la función que habíamos creado anteriormente para q, m y b. Una vez que los tenemos, también ocupamos nuestros coeficientes de la línea de rectificación, que son estos que hemos calculado desde el principio, y nuevamente con la función polyfit, pues vamos a encontrar la intersección, es decir, las coordenadas x y y que solucionan nuestro sistema de ecuaciones que hemos mostrado. Encontramos esta intersección. Ese es el punto que encontramos. Y pues retornamos la intersección. Eso es lo que hace esta función. Y como ven, pues se han considerado los casos. Eso es lo importante de ir revisando también las ecuaciones, que nos permite ver todos los casos y no solamente hacerlo para el caso general. Y pues que no tengamos errores más adelante. Ahora, para encontrar la intersección de la línea de alimentación y la línea de agotamiento, pues esto se hace de una manera mucho más sencilla. Ya que tenemos la intersección de la línea de rectificación y Q, que es esto que acabamos de obtener, pues fácilmente podemos utilizar la función polyfit para tomar la composición en el fondo y la intersección de la línea Q, y de igual manera las coordenadas para y. Vamos a revisarlo en el gráfico para que sea de una forma más visual. Lo que tenemos que hacer, entonces, vamos a tener esta línea rosa de aquí, y nosotros ya encontramos esta intersección de aquí. Vamos a ponerlo con otro color. Esta intersección de aquí ya fue encontrada, y entonces tenemos sus coordenadas x y y, por llamarle de alguna manera. Y también tenemos las coordenadas de aquí, xb, y recordando que como estamos sobre la línea de 45 grados, pues yb va a ser igual a xb. Entonces, pues podemos utilizar la función polyfit, como les decía, para encontrar cuál es la pendiente y la ordenada al origen de esta recta y poderla evaluar más adelante. Vamos a regresar al código. Entonces, por eso es que hemos ocupado la función polyfit y le decimos que es de grado 1. Nuevamente evaluamos nuestra función, la convertimos en una función que se puede evaluar y le vamos a dar cualquier valor de x y.
y va a retornar un valor para y sobre la línea de agotamiento. Entonces vamos a revisar qué es lo que ya tenemos de nuestro gráfico hasta el momento. Ya tenemos el valor de la línea o esta intersección entre la línea de rectificación y nuestra línea de alimentación, que sería esto de aquí, este punto azul. Ya tenemos estas coordenadas, ya tenemos la ecuación que representa a esta línea de rectificación y la ecuación que representa a la línea de agotamiento y sus coordenadas respectivas para poder trazar todas estas líneas. Pero necesitamos una función que nos permita resumir todo lo que tenemos. Para esto he creado esta función que se llama mtDatos, donde ya involucramos todas nuestras variables que necesitamos, y lo primero que vamos a solicitarle al programa van a ser nuestros datos txy de la primera función que hicimos, donde nos indique cuál es el componente 1, cuál es el componente 2 y j, la tabla de temperaturas, y después vamos a crear nuestro polinomio. Vamos a crear un polinomio con esos datos. Después de eso vamos a ir a la revisión del sistema ideal. Esto es de gran importancia para que podamos resolver nuestro gráfico. Vamos a ver cuál va a ser lo que debe de hacer ese algoritmo. Vamos a crear un nuevo gráfico. Veamos. Entonces, tenemos nuestra línea de 45 grados y vamos a dibujar un sistema que no sea ideal, es decir, algo así. Bien, de lo primero que nos tenemos que dar cuenta es que en un sistema no ideal el valor de x va a ser mayor que el de y. Entonces esa es la primera condición que tiene que revisar, que el valor de x debe de ser menor que el de y tampoco deben de ser iguales, porque si esos valores son iguales, eso quiere decir que nos encontramos sobre esta línea. Lo segundo que se debe de revisar es que los valores que generemos de nuestra curva no sean mayores a 1. Eso lo vamos a realizar de la siguiente manera. Vámonos a nuestra función que tenemos aquí para el sistema ideal. Y entonces vamos a restar nuestros valores y y xy, que recalcando estos valores de aquí, y y xy, no son generados con el polinomio, sino que son los valores originales todavía que obtenemos con nuestra función que está aquí. Esos son los valores que se van a insertar. Bien, que pues ocupan la posición 4 y 5 respectivamente. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. xy y y, que sean... Bueno, vamos a regresarnos un poco y como tenemos que ir revisando punto por punto, vamos a utilizar un ciclo for. Vamos a indicarlo, que vamos a revisar, vamos a asignarle la variable k en el rango de 0 y que k va a ir del valor desde la posición 0 hasta la posición de la longitud que tenga esta tabla o esta lista.
y entonces va a ir revisando valor por valor de la resta que acabamos de hacer aquí a aquí. Si encuentra algún valor que sea menor o igual a menos 0.001, va a arrojar un error y va a terminar el ciclo for y nos va a retornar el error. Pero si termina todo el ciclo for y no encuentra ningún valor que esté de acuerdo con esta condición, pues nos va a indicar un 1 y puede seguir el cálculo. Así es como va a funcionar esto. También podríamos poner la condición de que los valores sean mayores, no pueden ser mayores a 1, pero en general con esto va a bastar, porque si los valores son mayores que 1, pues también va a tener una tendencia a que x sea mayor que y, y pues simplemente basta con hacer esta condición. Vamos a regresar entonces a esta parte. Entonces tenemos el sistema ideal, hace la revisión. Si nos da un 0, pues termina nuestra función, no vamos a tener ningún dato. Y si nos da un 1, pues vamos a continuar y vamos a obtener cada uno de los datos x, y, que son los datos txy que están en la posición 4, y los datos y, que van a ser los del polinomio o de la función del polinomio que creamos, que aquí se está evaluando. Y lo primero que hay que poner en el gráfico pues son las coordenadas que indiquen dónde se encuentra la alimentación, dónde se encuentra la composición en el domo y la composición en el fondo. Para ello vamos a ver nuestro gráfico. Para ello vamos a observar esto, que en este punto vamos a trazar esta línea y la línea que tenemos aquí. Eso es lo que hay que trazar primero para el gráfico. Entonces en este punto las coordenadas son 0, x, b. Y en este punto pues xb, yb. Aquí va a ser 0, xf. Y en el punto de arriba, que sería este, pues va a ser xf, yf, que van a tener el mismo valor. Y aquí, de igual manera, xd, 0. Y aquí xd, yd, que tienen el mismo valor. Regresemos al código. Y pues aquí las podemos ver. Ahora le pedimos las coordenadas de la línea de rectificación y la de la línea de alimentación. Es decir, este punto de aquí lo tenemos con nuestra función que creamos anteriormente. Y ahora hay que tener en cuenta otra cosa. ¿Qué va a pasar si vamos a dibujar otro diagrama? Vamos a borrar esto que hicimos anteriormente. Vamos a poner un diagrama ideal. Pero veamos lo siguiente. ¿Qué pasa si el punto donde se intersectan mis líneas de rectificación está fuera de la curva? Porque eso pues llega a suceder al tener valores de la línea de la calidad de alimentación o de reflujo mínimo, pues puede suceder esto, este caso, o también puede suceder este otro caso, menos común, pero sí llega a suceder también, que se encuentre por debajo. ¿Eso cómo lo vamos a hacer?
para que no dé error nuestro programa, he creado esta función en la que vamos a decirle cuál es la intersección de la línea Q con la línea de rectificación de X, el valor de Y de igual manera, y los coeficientes del polinomio que creamos para la línea de equilibrio. Esto va a tener que cumplir la siguiente condición. Va a decir que si Q, el valor de Q es mayor que el valor de Y, de la intersección en Y, eso quiere decir que estamos por fuera. Vamos a ver por qué. Borremos esto. Supongamos que nos encontramos hasta aquí. Tenemos este caso. Entonces, aquí sí ya tendríamos un valor grande de X y otro valor para Y. Pero puede que ese sea mayor, lo cual no debe de cumplirse. También hay que revisar la siguiente condición. Vamos a resolver el polinomio para la intersección para un valor de X, ¿sí? Que en este caso es la intersección de la línea de rectificación con la línea de alimentación. Se va a resolver esto también. Si encontramos que el valor de Y es mayor que la solución de esto, eso quiere decir que estamos fuera de la curva. Y finalmente, esta condición, si encontramos esto, el coeficiente, esta solución de la línea de rectificación y la línea de alimentación, es esto que estamos representando aquí, este punto, y solucionamos el polinomio y le restamos la intersección en Y eso es menor a 0.025, eso quiere decir lo siguiente. Quiere decir que estamos aquí. Vamos a ponerlo con otro color. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. Vamos a ponerlo de esta manera, con el color verde, con el color azul. Si ese valor es muy pequeño, quiere decir que nos encontramos aquí, lo cual pues no nos va a poder permitir después realizar las etapas, ya que va a suceder esto. Y vamos a llegar aquí y no podemos pasar hacia la línea de agotamiento. Entonces, una vez que hemos revisado esta condición, con esta función que creamos, pues ya sabemos, igual lo mismo. Si encuentra esto, va a dar 0. Y si encuentra que no se cumple toda esta condición, pues nos va a dar un 1 y nos retorna el valor del error. Ya que se revisó, pues igual decimos 0 si se cumplió esa condición, y si no, continúa el proceso donde vamos a obtener nuestras coordenadas para la línea de referencia, de rectificación, las coordenadas para la línea de alimentación y las coordenadas para la línea de agotamiento, y resumimos todo esto en una tabla o en una lista y retornamos los datos. Bien, ahora, antes de que se me olvide, algunos han tenido problemas a la hora de escribir el código con los espacios. Para eso simplemente nos vamos aquí a vista, a la indentación y presionamos aquí. Y esto va a acomodar el código. A veces quedan espacios que el intérprete detecta
y pues nos puede arrojar un problema, pero así se soluciona. Ya después acomodamos nuestro código nuevamente para que esté ordenado y pues se debe de solucionar el problema. Veamos, falta este de aquí y este de aquí, y pues ya no deben de tener problema. No olviden siempre guardar los cambios. Ahora vamos a continuar entonces. Para terminar, vamos a mostrar cómo va a quedar el gráfico. Ya saben, esta función solamente a manera de ejemplo, y yo ya tengo aquí mi función, que sería, vamos a buscarla, este de aquí, esta función de aquí, donde pues le estamos dando una condición, pero antes de eso pues ya estamos pidiendo los datos de esta función que generamos, y vamos a decirle si los datos son una lista, pues podemos realizar nuestro gráfico, y si es un número, pues que nos retorne 0 en lugar de un gráfico. Eso quiere decir que pues nuestro sistema no fue ideal, o que la línea de alimentación estaba fuera de la curva de equilibrio, y así estamos utilizando esta condición. Graficamos todo, pues ya tenemos la línea de 45 grados, nuestra curva de equilibrio, las indicaciones de la alimentación, el agotamiento y la línea de rectificación, sí, la alimentación, que sería esta de aquí. Esta coordenada de aquí va a representar, vayamos al gráfico para tenerlo de una mejor manera. Van a ser estas líneas de aquí, esta línea de aquí, esta línea de aquí y esta línea de aquí. Es lo primero que vamos a graficar después de la curva de equilibrio. Y entonces sí, ahora vamos a obtener las coordenadas para graficar las líneas de rectificación, la línea de alimentación y la línea de agotamiento. Le decimos que ponga las leyendas en el mejor lugar y el título, y activamos grid. Y vamos a generar nuestro diagrama entonces. Ya sabemos que así se llama nuestro archivo. Y aquí está, diagrama, KTL, que es nuestra función que tenemos aquí. Ingresamos nuestros datos que requerimos. En este caso yo estoy diciendo que quiero obtener en el fondo .2, en el domo .9, y que en mi composición en la alimentación es .5, que mi reflujo mínimo es de 1 y Q va a ser igual a 1.7, y veamos cómo se resuelve. Y ahí tenemos nuestro gráfico. Entonces, curva de equilibrio, línea de 45 grados, las líneas que indican dónde está el domo, la alimentación y el fondo, y nuestras líneas de rectificación, de agotamiento y de alimentación. Y eso sería todo por hoy. Para la siguiente sesión sí vamos a programar las etapas y el conteo de ellas.
vamos a hacer las funciones. Pero ya con lo visto hasta hoy, ustedes ya tienen una mejor idea de cómo hacerlo y pues me gustaría que me envíen sus sugerencias para realizarlo. Y hasta aquí lo dejamos por hoy.